Hoy vamos a hablar acerca de física, más específicamente de la ley de Ohm. La ley de Ohm, resistencia es igual a voltaje sobre intensidad. La resistencia se especifica en ohmios, el voltaje en voltios y la intensidad en amperios. Un ejercicio de aplicación de la ley de Ohm va a haber varias resistencias. Entonces, pues, si está en serie, o sea, si esta está en serie, o sea, digamos como este circuito, entonces nada más se tienen que sumar. Entonces sería resistencia equivalente es igual a resistencia 1 más resistencia 2 más pues todas las que estén en serie. Y si estudiara en paralelo, como este diagrama, la fórmula es 1 sobre resistencia equivalente es igual a 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2 más, y así. Bueno, para entender mejor esto, vamos a hacer este ejercicio. Entonces nos aparece una fuente de 10 voltios y bastantes resistencias, ahí en serie y en paralelo. Y lo que nos van a preguntar es cuál es su intensidad, o sea, cuál es la intensidad de cada resistencia. Entonces lo primero que vamos a hacer es enumerar las resistencias a nuestro criterio. Entonces sería 1 en 3 ohmios, 2 en 3 ohmios, 3 en 4 ohmios, 4 en 6 ohmios, 5 en 3 ohmios, 6 en 4 ohmios y 7 en 1 ohmio. También vamos a denotar cuáles son las intensidades. Entonces cada cuadrito es una intensidad. Entonces podemos ver que hay dos intensidades porque hay dos cuadritos, ¿sí? De intensidad 1 e intensidad 2. Y además esto tenemos que mirar que pues si quitamos la línea divisora, por así decirlo, estaría con la intensidad 3. Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es ir reduciendo el sistema para hacerlo lo más simple posible. Entonces la 2 y la 3, como vemos, están en serie. Entonces vamos a hallar la resistencia equivalente, que a esa la vamos a poner resistencia 8. Y entonces sería igual a la resistencia 2 más la resistencia 3. Y ahí, pues, como es en serie, pues nada más se suman los valores. Entonces 3 ohmios más 4 ohmios es igual a 7 ohmios. Y para el caso de la resistencia equivalente que vamos a sacar para la segunda intensidad, es así, vamos a agarrar todas las resistencias. La resistencia 9 entonces sería la suma de la resistencia 5, la 6 y la 7. Entonces sería 3 ohmios, 4 ohmios y 1 ohmio. Eso me daría 8 ohmios. Entonces ahora nos quedaría este lindo sistema, que sería pues que nos quedaría la resistencia 1, la 8, la 4 y la 9. Y ahora lo que vamos a hallar es la resistencia equivalente de la 8 y la 9. Y si vemos, pues está en paralela. Entonces tenemos que aplicar la fórmula de 1 sobre resistencia equivalente, que a esta resistencia equivalente le vamos a poner resistencia 10. Entonces 1 sobre resistencia 10 es igual a 1 sobre resistencia 8 más 1 sobre resistencia 9. Esto sería igual a un séptimo más un octavo. Esto sería igual a 15 sobre 56. Y recordemos que 1 sobre resistencia 10, tenemos que la resistencia 10 nos quede en la parte de arriba. Entonces tenemos que voltear, por así decirlo, la fracción. Entonces si da 15 sobre 56, va a ser 56 sobre 15. Y eso me da 3,733 periódico ohmios. Y ahora nos queda este sistema, nada más tres resistencias, la resistencia 1, la 10 y la 4. Como podemos ver, están en serie, ¿sí? Porque están en el mismo cuadradito, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es la resistencia equivalente es igual a la suma de estas tres. Entonces sería 3 más 3,73 periódico más 6 es igual a 12,73 ohmios. Y pues nos quedaría este pequeño sistema con un solo voltaje, una intensidad y una resistencia. Que pues recordemos que la fórmula de la resistencia es igual a voltaje sobre intensidad.
Entonces despejamos intensidad y me quedaría intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Y pues sería 10 sobre 12,73 ohmios y eso sería 0,79 amperes. Y bueno, ya teniendo pues estos tres datos, vamos a hacer como un tipo de tablita en la cual aparezca el número de la resistencia, o sea, si es resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, valor de la resistencia, que sería en ohmios, el voltaje en voltios y la intensidad en amperes. Entonces, la resistencia equivalente, o sea, la última, nos va a aparecer en la tabla como 12,73 amperes, 10 voltios porque esta recibe todo el voltaje y los 0,79 amperes, ¿sí? A ir colocando todos los valores de las resistencias, que eso ya lo sabemos. Entonces la resistencia 1 sería 3 ohmios, en la resistencia 2 3 ohmios, en la resistencia 3 4 ohmios, en la resistencia 4 6 ohmios, en la 5 3 ohmios, en la 6 4 ohmios, en la 7 1 ohmio, en la 8 7 ohmios, en la 9 8 ohmios, en la 10 3,73 ohmios. Bueno, ya teniendo estos datos tenemos que recordar propiedades de circuitos, que una es que nos dicen que los circuitos en serie tienen la misma intensidad y los circuitos en paralelo el mismo voltaje. Entonces tenemos que mirar que la resistencia equivalente se sacó de tres resistencias en serie, la 1, la 4 y la 10. Entonces por ende van a tener la misma intensidad, que es 0,79 amperes. Entonces para hacer el ejercicio de una manera un poco más completa vamos a hallar los voltajes también. Entonces en el caso de la resistencia 1 sería 0,79 amperes por 3 ohms, eso me haría 2,87 voltios. En el caso de la 4 sería 0,79 amperes por 6 ohms, eso me haría 4,74 voltios. Y en el caso de la 10 me daría 2,95 voltios. La 10, recordemos que se sacó de resistencias en paralelo, que más exactamente de la 8 y la 9. Entonces recordemos que por propiedad tiene el mismo voltaje, sería 2,95 voltios para ambas. Ahora para hallar la intensidad, sería intensidad es igual a voltaje sobre resistencia, entonces 2,95 sobre 7 en el caso de la 8 y 2,95 sobre 8 en el caso de la 9. Entonces esto me daría 0,42 y 0,37 amperes respectivamente. Recordemos que la 8 se sacó en serie de 2 y 3 y la 9 en serie de 5, 6 y 7. Entonces nada más sería colocar la intensidad de cada una respectivamente, como dije. Entonces quedaría la tabla así. Y por último lo que tenemos que hallar, por así decirlo, serían los voltajes. Entonces el voltaje igual a resistencia por intensidad y así terminaría la tabla. Si quieren lo pueden hacer ustedes para verificar datos y hasta una próxima oportunidad.